Bienvenidos con todos, continuaremos con la serie de Poison is Love. El rostro de Pac se sonrojó al instante al ver a la otra persona y luego se detuvo cuando vio a esa persona sin su vestido puesto. Mientras se acurrucaba nuevamente en la cama, Pac tenía que sostenerse el corazón para mantener la calma. Pero cuántas veces había sentido que su corazón se estaba acelerando por esa mujer que ni siquiera conocía, pero ahora había visto casi sin nada. Los hermosos labios pintados de esa mujer ligeramente hicieron que Pac sintiera un nudo en la garganta. Se inclinó incapaz de resistir el impulso de besar a esa persona con ternura, esperando que la mujer dormida sintiera su dulce contacto. No supo cuánto tiempo la besó, pero parecía que la mujer que había empezado a despertar volvía a dormirse. ¿De verdad estás dormida? Pac no lo podía creer, incluso después de ser besada. Esa mujer aún podía dormir. Una sonrisa se dibujó en su rostro al contemplar nuevamente el escote de esa mujer, y una idea se le cruzó por la cabeza. No estaría mal gastarle una broma a la mujer que se había adueñado de su cama. Una marca roja apareció ahora, en cuanto Pac la besó. Sonrió satisfecha antes de levantarse. La mujer que había captado su atención desde el principio ahora lucía su marca. Te sorprenderá esta marca mañana. Hacía mucho que no sentía tanta alegría por hacerle una broma a alguien, pero ahora Pac no podía dejar de sonreír. Cuanto más miraba a esa hermosa mujer, más sonreía. El fuerte timbre del teléfono despertó a la hermosa mujer que estaba recostada en la cama. La doctora Brent parpadeó para sacudirse la somnolencia intentando recuperar la conciencia lo antes posible. Sus ojos se abrieron de par en par a recorrer la habitación, conmocionada al ver lo que la rodeaba. Esa no era su habitación ni la de su amiga. Sus ojos bajaron rápidamente para comprobar su estado bajo el edredón. La doctora Brent suspiró aliviada al ver que aún llevaba puesta sus dos pequeñas prendas. Recordó haber subido al coche de la doctora Falada la noche anterior, pero después de eso todo se volvía borroso. Lo siguiente que recordó fue una sensación de alguien besándola, pero en cuanto la manta se deslizó hacia abajo, dejando al descubierto la parte superior de la doctora Brent, dejó escapar un suspiro. Comprendió que lo de anoche no había sido solo un sueño, pero se dio cuenta de que no había sido más que un beso. Era doctora y mujer. Se conocía muy bien, pero la persona de anoche era hombre o mujer. La doctora Brent volvió a recorrer la habitación, y solo había una foto, donde mostraba una foto global de 4 o 5 personas, hombres y mujeres vestidos con uniformes universitarios. ¿Cómo iba a saber quién le había robado un beso y dejado una marca? Y lo más importante es que esa persona la había visto casi sin nada. Un papel en la mesa de noche llamó su atención. Lo tomó y lo leyó, ruborizándose de la vergüenza. Tenía la escritura limpia. ¿Era una mujer? Pero el mensaje burlón la hizo sonrojar aún más. Anoche te subiste al coche equivocado e ibas muy tomada. No te embriagues, ni te quites la ropa para que te vean. ¿Sabes que ser la buena persona duele? Conocía bien las palabras del mensaje que describían los sucesos de la noche anterior. Si esa persona no hubiera tenido paciencia, quizás no habría seguido siendo la buena novia que soñaba ser, con su pureza, arrebatada en su propia despedida soltera. Será mejor que vuelva a la invitación, gracias, buena persona. Pero antes de que pudiera pensar más en la persona que le había ayudado, fue recibida por sus 3 amigas cercanas que habían llegado a su condominio justo después del trabajo. Bren, ¿qué pasó anoche? Cuéntanos, exigió uno de ellos. No hacía falta adivinar por qué habían venido sus amigos. Querían saber qué le había sucedido. No pasó nada. Estabas muy tomada, estábamos preocupados por ti, la reprendió el doctor Tan. Realmente no puedo soportarlo. Dinos, ¿qué pasó realmente? Me subí al coche equivocado, ¿eso es todo? El dueño del auto me llevó a su dormitorio. ¿Dormiste en su dormitorio ese hombre? Solo me dormí, parecía buena persona. Y no sucedió nada más, dijo la doctora Pring.